Hola a todos, ¿cómo están? Vamos a trabajar con un problemita que me pasó un estudiante que consiste en calcular el volumen de un sólido definido por dos superficies y el objetivo del ejercicio es realizarlo planteando sólidos de revolución. Bien, leo el enunciado. Un fabricante diseña un objeto metálico en forma de esfera con un radio de 5 pulgadas y un orificio cilíndrico en su interior. El hueco, o sea, este cilindro interno, tiene un radio de 3 pulgadas. ¿Cuál es el volumen del objeto metálico resultante? Resolver planteando sólidos de revolución. Bien, yo acá tengo en GeoGebra, que es una aplicación que está en una página de internet, o sea, es este dominio, habilita directamente a la plataforma GeoGebra. Hice, mediante los comandos de la aplicación, la gráfica de una esfera y el cilindro centrado en el eje X. Tomen como referencia para la aplicación, el eje X es el eje color rojo, el eje Y es el eje color verde y el eje Z es el eje color azul. Entonces está la esfera de radio 5 centrada en el origen y el cilindro de radio 3 que lo intersecta y bueno, lo que interpretamos como un sólido sería una esfera ahuecada, o sea, es como si el cilindro fuera lo introducimos en la esfera y empujamos ese volumen interno y lo sacamos. Con lo cual, el volumen del sólido que vamos a calcular va a ser el volumen externo menos el volumen del cilindro. ¿Bien? Muy bien. Bueno, noten en la aplicación que hay un plano que está graficado por default, que es este plano grises, es el plano XY. Vean que contiene al eje X y contiene al eje Y. Entonces lo que voy a hacer es rotar la imagen para que me quede el eje Y arriba, el eje X a la derecha y el eje Z apuntando hacia afuera de la pantalla. Bien. Con lo cual, si ven esta proyección sobre el eje, sobre el plano, perdón, XY, me queda una circunferencia, la proyección de la esfera, y el cilindro me queda una especie de, una cantidad infinita de rectas paralelas al eje X. En particular, podemos tener en cuenta esta recta, que estoy señalando con el puntero del mouse, que sería de ecuación y igual a 3, y esta recta, que sería de ecuación y igual a menos 3. Y tenemos, la circunferencia la podemos pensar como dos arcos, que va a ser el arco superior y el arco inferior. Muy bien. Cuando rotemos el arco superior, por ejemplo, en torno al eje X, vamos a obtener la esfera. Y cuando rotemos la recta y igual a 3 en torno al eje X, vamos a tener el cilindro. ¿Por qué es importante esto? Porque el problema está planteado al revés de lo que son normalmente los problemas de sólido de revolución, en los que tenemos la curva y tenemos que obtener el sólido. En este caso partimos del sólido y vamos hacia la ecuación de la curva. ¿Bien? Este era el sólido, la esfera menos el cilindro interno, y ahí en la proyección vamos viendo que esos sólidos se forman a partir de rotar este arco de circunferencia y esta recta constante. Muy bien. Vamos a traducir esto un poquito en expresiones analíticas. Volvemos a la pizarra. Teníamos que la ecuación de la esfera de radio 5 y centrada en el origen era x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado igual a 5 al cuadrado. Y estábamos viendo la proyección en el plano xy, con lo cual z es igual a 0 en ese plano. Por lo que me queda x cuadrado más y cuadrado igual a 5 al cuadrado en función de que z es igual a 0. Ahora bien, si yo despejo y en función de x, me va a quedar y cuadrado igual a 5 al cuadrado menos x al cuadrado, que tiene dos soluciones posibles. Vamos a llamarla f1 de x igual a más la raíz de 5 al cuadrado menos x al cuadrado, y f2 de x, que es menos la raíz de x, perdón, de 5 al cuadrado menos x al cuadrado. Si volvemos a la gráfica en GeoGebra, a esta proyección en el plano,
La raíz positiva sería el arco que está por encima del eje X y la raíz negativa sería el arco que está por debajo del eje X. Muy bien. Nosotros vamos a rotar la parte positiva por una cuestión de comodidad para luego manipular los signos cuando planteemos las integrales únicamente. Entonces, ahora me voy a prescindir de esta función y vamos a trabajar con esta función a la cual voy a llamar f. F de x es igual a raíz de 5 al cuadrado menos x al cuadrado. ¿Bien? Y pensando en el cilindro, habíamos dicho las rectas, teníamos la recta y igual a 3 y la recta y igual a menos 3. Pensemos en la ecuación del cilindro. La ecuación del cilindro es y al cuadrado más z al cuadrado igual a al radio del cilindro, que es 3 al cuadrado. Este cilindro está centrado en el eje X, como el del dibujo. Y estamos trabajando en la proyección del plano XY nuevamente. Como estamos en el plano XY, entonces z es igual a 0. Con lo que me queda y cuadrado igual a 3 al cuadrado. De acá se desprenden dos soluciones posibles. Vamos a llamarla G1 de X es igual a 3 y G2 de X es igual a menos 3. Y nuevamente vamos a trabajar con la parte positiva. Tachamos la que no utilizamos y a esta la denomino G de X igual a 3. Bien. Ahora voy a abrir otro gráfico que ya tenía preparado. Esto directamente son los arcos graficados para tener mayor claridad. Lo que voy a hacer es una captura de pantalla de esto. Estoy trabajando sobre el plano XY. Lo vamos a copiar en la pizarra. Esta es la misma aplicación GeoGebra, pero no desde internet, sino descargada y en la computadora. Y está en 2 dimensiones. Bien, abrimos la pizarra. Y pegamos. Bien. Recuerden, este es el eje Y y este es el eje X. Nosotros vamos a rotar en torno al eje X. ¿Cómo es la figura que estamos rotando? Acuérdense que cuando calculamos un volumen por sólido de revolución, el volumen es igual a la integral entre los límites de integración de pi por la función que es el arco de curva que estamos rotando al cuadrado diferencial de x. Bien. Ahora bien, nosotros tenemos un volumen externo y le vamos a restar un volumen interno. El volumen externo es el volumen del arco de esfera entre estos límites. Va a surgir de rotar ese arco en torno al eje X. Y le vamos a restar el volumen de rotar la recta constante. Perdón, acá me pasé. Es hasta este límite, ¿verdad? Ahora bien, ¿por qué planteo esos límites? Porque es la intersección de la recta con el arco. ¿Y en qué puntos intersecta? Acá gráficamente vemos que se da en menos 4 y 4. Estos van a ser los límites de integración. Pero para estar seguro lo vamos a plantear analíticamente. ¿Cómo encuentro esos límites analíticos? Igualando las dos funciones. Vamos a plantear f de x igual a g de x. Habíamos dicho que f de x, ¿quién era? La raíz de 5 al cuadrado menos x al cuadrado. Y esto va a ser igual a g de x, que es igual a 3. Con lo cual, si elevo al cuadrado ambos miembros, me queda 5 al cuadrado menos x al cuadrado igual a 3 al cuadrado. Despejando me queda que x al cuadrado es igual a 5 al cuadrado menos 3 al cuadrado. Esto da x al cuadrado igual a 4 al cuadrado. Las dos soluciones posibles son x igual a menos 4 y x igual a 4, obteniendo así los dos límites de integración. ¿Bien? Y ahora bien, el volumen de mi sólido va a ser el volumen de la superficie del sólido dado por la superficie externa
menos el volumen del sólido dado por la superficie interna. Esto va a ser igual a pi, como pi es una constante, lo saco de la integral, por la integral entre menos 4 y 4 de, 4 y 4, se puse pi, de la función que está por fuera, que es el arco de circunferencia, es f, de f de x al cuadrado diferencial de x, menos el volumen del sólido interno va a ser pi por la integral también entre menos 4 y 4 de, recuerden, la función cuyo arco al rotarlo me define la superficie interna, que es g. G de x por diferencial de x. Y ahora bien, ahora operamos un poquito con integrales. Primero saco factor común pi. Abro corchete. Como tengo los mismos límites de integración y estoy integrando la misma variable, me queda la integral entre menos 4 y 4 de f al cuadrado menos g al cuadrado diferencial de x. Y bien, el volumen de mi sólido entonces va a ser igual a pi por la integral entre menos 4 y 4 de ¿quién es f al cuadrado? Si f es la raíz, f al cuadrado es el argumento. Me queda 5 al cuadrado menos x al cuadrado menos g al cuadrado, que es simplemente 3 al cuadrado. Todo esto por diferencial de x. Esto es pi por la integral entre menos 4 y 4 de 5 al cuadrado menos 3 al cuadrado, queda 4 al cuadrado menos x al cuadrado, diferencial de x. Y esto es igual a pi por la integral de 4 al cuadrado es 4 al cuadrado por x, porque es una constante, y la integral de la cuadrática es x al cubo sobre 3. Y esto lo evalúo entre menos 4 y 4. Quedando que el volumen del sólido es igual a pi por, cuando evalúo en 4 me queda 4 al cubo menos 4 al cubo sobre 3 menos, abro paréntesis, cuando evalúo en menos 4 me queda menos 4 al cubo y acá me queda menos 4 al cubo menos 4 por menos más 4 al cubo sobre 3. Ahora bien, si prestan atención, esta parte de acá es 2 tercios de por 4 al cubo. Y esta parte de acá es menos 2 tercios por 4 al cubo. Por 4 al cubo, perdón. Como tengo menos con menos se me hace más y me queda que el volumen del sólido, que era lo que estaba buscando inicialmente, va a ser igual a pi por, y me queda 2 tercios más 2 tercios, 4 tercios por 4 al cubo. Resolviendo así el problema. Bueno, espero que les haya resultado práctico y cualquier consulta me pueden dejar la consulta, no hay ningún problema.